Leemos en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15 al 17, lo siguiente: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay en el ser humano un anhelo que podríamos decir que es innato y tiene que ver con el hecho de permanencia, el hecho de permanecer, el hecho de durar. Podríamos hasta decir la idea de inmortalidad está presente en todos los actos, en todas las acciones que los seres humanos emprendemos. Aquí el evangelista Juan nos está mostrando cuál es la clave de esa permanencia. Cuando frente a las dificultades, frente a las situaciones cotidianas, debemos enfrentarlas, podemos encontrar en la palabra de Dios la guía y la orientación para poder permanecer a pesar de las cosas que pasen a nuestro alrededor. Y aquí es donde precisamente podemos encontrar esta contraposición de ejemplos que Juan nos está mostrando en esta epístola. Él nos dice que poner el corazón en las cosas del mundo y poner nuestros ojos en las cosas del mundo son pérdida o es pérdida. Pasa. El mundo y sus deseos, decía la Escritura, pasan. En algún momento terminan. Y por lo tanto, quien pone su corazón en esas cosas, tiene su mente y su corazón y toda su fuerza puesta en las cosas de este mundo que son pasajeras, puede desilusionarse, porque todo pasará. Jesús en algún momento dijo: donde está vuestro tesoro, allí también va a estar vuestro corazón. Y de hecho que si nuestro mayor tesoro está puesto en las cosas de este mundo, inevitablemente podemos entender de que está puesto en cuestiones que son absolutamente pasajeras y que pasarán. De un día para el otro las podemos perder. Y este tiempo que estamos viviendo de pandemia y de dificultades en el mundo entero, lo están poniendo precisamente al descubierto. Cosas que tal vez pensábamos que son duraderas y que iban a perdurar en el tiempo, en pocas semanas se nos van de las manos. Tal vez pensaba usted que tenía un trabajo asegurado. Esta pandemia lo puso en evidencia que no es tan así. Si tenía acumulado dinero y reservas, en pocas semanas también vemos que esto se va diluyendo. Las expectativas y esperanzas en lo que los hombres pueden estar haciendo también son absolutamente pasajeros. El mundo pasa y los deseos que nuestro corazón puede tener en las cosas del mundo también son absolutamente pasajeras. Y es allí donde Juan está escribiendo a los creyentes, está escribiendo a la iglesia, animando a los creyentes a poner su mirada en las cosas que realmente son duraderas. Poner su mirada y orientar la vida en aquellas cosas que permanecen a pesar de las circunstancias, que permanecen en el tiempo. Y no solamente que permanecen en el tiempo, aquí, ahora, aquí en esta tierra, sino por sobre todas las cosas, permanecen aún en la eternidad. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa entonces hacer la voluntad de Dios? Si quisiéramos entender cuál es la clave de esa permanencia, aquí encontramos el primer detalle: hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica darle a Dios el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios
implica reconocer el señorío de Dios, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Él debe ser nuestro mayor tesoro. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas deben estar puestas en Cristo Jesús. Él permanece. Él es. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no pasa con el tiempo. Él permanece por toda la eternidad. Y si le damos a Él el primer lugar en nuestra vida, le damos a Él prioridad y hacemos su voluntad, nos estamos asegurando también nosotros permanencia. Hacer la voluntad de Dios significa reconocernos hijos de Dios. Y al reconocernos como hijos de Dios, que es una de las cosas que allí Juan en su epístola describe y anima a los creyentes, reconocernos hijos de Dios significa hacer las cosas de acuerdo a como Jesús nos las enseñó. Vivir de acuerdo a como la palabra revelada nos enseña. Hacer la voluntad de Dios implica entonces movernos en este tiempo, movilizarnos en esta sociedad como verdaderos hijos del Dios creador del universo, del dador de la salvación. Y esto implica inevitablemente practicar la justicia, la misericordia, amar al otro como Jesús lo hubiese amado, o como Jesús lo está amando. La clave de la permanencia, entonces, está en hacer la voluntad de Dios. Permanecer no solamente como una cuestión de firmeza en medio de las pruebas y dificultades, que por supuesto, si somos hijos de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a poder permanecer firmes en medio de las dificultades. Vamos a poder perdurar, permanecer, durar más allá del tiempo de dificultad. Pero aquí la palabra también nos está mostrando algo mucho más importante. Esa permanencia de aquel que hace la voluntad de Dios tiene que ver con la eternidad. Porque de hecho, que si vivimos como hijos de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, si mostramos con nuestras actitudes que representamos al Dios de justicia, al Dios de amor, al Dios de misericordia, también nos estamos asegurando la vida eterna. El que es hijo de Dios se asegura la vida eterna. Y es el mayor grado de permanencia al que el ser humano puede aspirar. Es permanecer por toda la eternidad. Mi estimado, seguramente que usted querrá permanecer. Seguramente que usted querrá permanecer firme en medio de las dificultades. Seguramente que en lo más íntimo de su ser también está el anhelo de perdurar y permanecer por la eternidad. La clave está en hacer la voluntad de Dios. Busca al Señor. Entréguese por completo a Él. Viva de acuerdo a su palabra cada día y podrá asegurarse la vida eterna. Permanecer por los siglos de los siglos ante la presencia de aquel que tanto nos amó, Cristo Jesús.